Fue el orador en el funeral de Alberto Nisman. Su pensamiento sobre lo que significa la muerte del fiscal, como siempre, es abrumadoramente lúcido. ¿Qué significa la muerte del fiscal Nisman? Que a todos nos han pegado un tiro en la sien. Por los motivos fundamentales que representa el hecho de querer conocer algo más que lo que convencionalmente se nos ha propuesto. El estallido de la AMIA se vuelve a producir en el mes de enero de 2015. Luego que esta semana aparecieran afiches difamatorios del fiscal Nisman, con fotografías truculentas circulando en las redes sociales, ¿cuál es la actitud del gobierno con el caso Nisman? Cuando se ataca a un muerto es porque el tipo está vivo. Y está vivo, ¿qué quiere decir? Y que Nisman alcanzó una representación, un grado de simbólico, de significación para buena parte de la sociedad argentina, que el gobierno está tratando de decapitar, están tratando de matar al muerto, están tratando de lograr por todos los medios que la figura de Nisman pierda significación social. Hoy, en Hora Clave, Santiago Kovadlov, un filósofo para pensar nuestro momento. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Mariano? Bienvenidos a Hora Clave. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, allí está reflejado qué se siente tener el espejo de las palabras. Yo dije, ¿quién me va a poder explicar bien, mejor, esta transmutación que ha sufrido en estas horas o esos días en la imagen, ¿no?, de Nisman? Porque ya Nisman se ha descorporizado, es un símbolo, se ha convertido, ya casi no importa qué hizo Nisman. Sí importa, en cambio, por qué murió Nisman y cómo murió Nisman. Entonces me parece que Santiago era la persona indicada para convocar. Y eso, Santiago está acostumbrado a que los invitemos generalmente al final del programa de Hora Clave para sacar las conclusiones. Y ahora los hemos invitado para anticipar las conclusiones, porque evidentemente Nisman, usted lo va a poder explicar mucho mejor que nosotros, pero Nisman se ha convertido en un símbolo. Sí, ¿Y qué es eso de que alguien se convierta porque lo matan en un símbolo? Tal vez valga la pena, Mariano, recordar una vez más que hoy es 24 de marzo. Es un día en el que la figura del desaparecido gana una potencia expresiva enorme. Porque el desaparecido de los años de la dictadura militar ganó significación por obra de la reivindicación que de él hicieron las madres. Los que fueron suprimidos pasaron a hacerse presente por obra de la reivindicación de sus madres. Lo que estas madres pedían, lo que estas madres piden aún hoy, era que se hiciera justicia y que la verdad no fuera sepultada con los cuerpos de quienes no estaban ya. Estamos frente a un nuevo desaparecido. Nisman es un desaparecido, porque la verdad no respalda su gestión y su presencia en este mundo. Nosotros queremos saber, todos nosotros creo, queremos saber qué ha sido de él como fiscal. ¿Qué ha sido de él como fiscal? El miércoles pasado, frente a tribunales, con Nelson Castro, con Sergio Berman, yo recordaba esto: no permitamos que la verdad se convierta en un desaparecido más. En el caso de Nisman es imperioso que nosotros tengamos la capacidad de impedir que la intrascendencia, la mentira, devoren su significación. Pero lo que ha ocurrido también es que el anhelo de convertirlo en una figura intrascendente crece a medida que su significación social se multiplica. De manera que tenemos hoy, me parece a mí, dos actitudes básicas. Quienes, rehuyendo la necesidad
de seguir trabajando en el campo de la verdad que él buscaba necesitan denigrar su figura, y quienes se sienten representados socialmente por lo que él buscó. Estamos frente a una sociedad que advierte la fragilidad del Estado en el modo como Nisman se ausenta de este mundo. Somos una sociedad que advierte que las instituciones de la República, lejos de representar a la ciudadanía, la desamparan, porque no solo no tienen capacidad de brindar la verdad, sino que hace más de 20 años que el Estado argentino, desde otros gobiernos previos, se muestra absolutamente impotente, por no decir complicado, en esta ineptitud profunda para atribuirse la responsabilidad de buscar la verdad y de encontrarla. Santiago, tomando una desafiante reflexión como que Nisman hoy es un nuevo desaparecido en plena democracia, en el día de hoy, con la resonancia que ello tiene, estaba pensando mientras te escuchaba que el gobierno militar o los gobiernos militares sacaban su rédito de la desaparición porque justamente al no encontrarse el cadáver no había prueba del crimen. En este caso el cadáver está, pero mancillando al sujeto, a la persona, el gobierno tiene un desconocido, inédito, inexplicable interés por seguir matándolo, seguir denostándolo. ¿Por qué? ¿Cómo se lee ese ensañamiento con Nisman? Si lo que Nisman había producido, según el propio gobierno, era una acusación intrascendente que se la habían escrito y fue víctima por poco como un títere de lo que los servicios de inteligencia le habían indicado. Hay varias respuestas que podrían proponerse. Yo quiero subrayar una sola. 400.000 personas en esta ciudad el 18 de febrero se rebelaron contra el destino que corría la muerte de Nisman en la interpretación del Estado Nacional. En todo el país se multiplicó esa presencia y es evidente que la necesidad de subestimar su significación es proporcional a la necesidad, creo yo, que el gobierno tiene de negarle toda representación a un parecer que no sea el suyo. Ahora, es una vieja costumbre. Claro, una vieja y una frustrada costumbre, porque hasta ahora estas intentonas lo que logran es exaltar al que quieren denostar. Sí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que esa torpeza es proporcional a la impulsividad y la ceguera con que se procede para lograr un efecto contrario al que se está buscando. Si nosotros analizamos los mensajes que desde el gobierno nos llegaron en torno al llamado caso Nisman, lo mínimo que se puede advertir es un abanico de contradicciones, nunca justificadas y siempre ejercidas, hasta culminar en la denostación que el jefe de gabinete llevó adelante días atrás. ¿A qué se deben tantas contradicciones? ¿Por qué no hay cautela? ¿Por qué no hay cuidado? ¿Por qué no se privilegia el pensamiento en lugar del impulso cuando la investidura de quienes hablan desde el gobierno no puede ser más alta? Estamos ante ejemplos claros de la indefensión cívica frente a un gobierno y frente a un Estado que no sabe proceder con madurez ni se interesa por escuchar a quienes le están pidiendo que proceda con madurez. Santiago, esos carteles provocativos contra, ya no Nisman, sino las 400.000 personas que marcharon, en donde se mostraba a un Nisman de vida disipada, como decía la abuela, a un Nisman en fiestas, a un Nisman en esas fotos muy funcional a lo que Aníbal Fernández había dicho.
y el interrogante, ¿siguen siendo Nisman pese a ver lo que era Nisman? ¿Tuvo éxito? ¿Tendrá éxito en parte de esa población que marchó? Yo creo que no, que entre quienes marcharon, esa caracterización del fiscal no podrá nunca ser mayor que la del fiscal mismo y la de su muerte. Me parece que esta es una embestida que se lleva adelante para reasegurar la adhesión de quienes incondicionalmente ya apoyan al gobierno. Sus fanáticos. Sus propios seguidores, que serán quienes son, diga lo que diga el gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que como estamos ante un horizonte de elecciones próximas, fundamentalmente el gobierno actúa para reasegurarse su significación ante quienes de un modo u otro lo van a votar. Pero esto nos abre un punto, Mariano, que quiero subrayar. ¿Qué hará la oposición con este asunto? ¿Lo incorporará a su campaña? ¿Tendrá relevancia dentro del programa de las políticas de Estado de los opositores que van a competir por el gobierno? ¿La significación simbólica de lo que ha ocurrido? ¿O será un tema soslayado a la hora de competir por los votos? Yo creo que esas 400.000 personas que marcharon le están pidiendo a la oposición que ella no saque el cuerpo. Claro, yo creo que usted lo que está diciendo, Santiago, es que el gobierno quiso asegurarse primero la fidelidad de los fanáticos, ¿no? Quizá lo consiga, pero lo que no ha conseguido, y no creo que vaya a conseguir por esta línea de conducta, es la adhesión de los independientes, que están diciendo, pero ¿qué es esto, no? Hubo un episodio paralelo de magnitud similar en muchos aspectos que tuvo lugar hace unos años, cuando voló Atocha en España. El presidente de la República en ese momento, líder del PP, lejos de enfrentar la verdad, de admitir que había relación entre la decisión que había tomado España de solidarizarse con los Estados Unidos para enfrentar el terrorismo islámico, atribuyó el atentado a quienes no lo habían cometido, a ETA. Y la población le dijo, ETA es un peligro, pero mayor peligro es usted, porque miente. Y no lo votaron. Bueno, quizá la conclusión ética de este pasaje es: mentir está mal en sentido profundo. Es decir, si yo quiero defender una causa justa mediante una mentira, de alguna manera la prostituyo y la anulo como causa. Creo que sí. Y eso significa entonces que si mentir resultó funcional muchas veces, hay que advertir que ya es demasiado tarde para seguir mintiendo de la misma manera. Estamos en la hora de la verdad, y esto vale para Nisman y para muchas otras cosas. Creo que sí. Tomando nuevamente la efeméride de hoy, hay dos palabras emblemáticas que juntas forman 8 letras que se transformaron en un ícono: el nunca más. Un ícono de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de izquierda, pero no sé si por casualidad o causalidad, por una lectura que nos excede, en el mismo momento en que marchaban 400.000 personas en Buenos Aires para homenajear a Nisman, comenzó a escucharse bajo el diluvio esas dos palabras como una especie de rezo laico: nunca más, nunca más. En ese mismo momento entraba en agonía Julio César Estracera, el hombre que las había pronunciado, a quien le rendimos un homenaje aquí con algunos de los que lo acompañaron en su momento. Eso me dio la sensación, Santiago, que nos obligó, reescenificó el nunca más. Claro. Entonces yo te preguntaría, retomando aquello y en este 24 de marzo, ¿a qué se le dijo nunca más en el alegato del fiscal Estracera? ¿Y por qué se resignifica hoy el nunca más? O, en todo caso, dejo punto suspensivo, ¿qué sentido tiene hoy ese nunca más?
Voy a comenzar por la parte final de tu reflexión, porque es más que una pregunta. Es una reflexión que nos debe convocar a todos. Hoy creo yo que se le dice nunca más a la ausencia del Estado democrático. Nunca más a la ausencia de la República y a la ausencia de la ley. Es un clamor, es un ruego, es una demanda, es una convicción convertida en plegaria para honrar precisamente al hombre que, representando en aquellos años en que fueron juzgadas las juntas, una convicción que no fue una afirmación acerca de lo que iba a ocurrir nunca más, sino una convicción acerca de lo que era preciso que no volviera a ocurrir. De pronto, el 18 de febrero, la gente advierte la sombra, invicta en muchos aspectos, de aquel horror de los años 76, en los que la Constitución había sido mancillada, en que la muerte se había convertido en una moneda de tránsito común y constante, en que la desaparición de personas no tenía respuesta por parte del Estado. Esa cercanía, 40 años o 39 años después, despertó dos vivencias fundamentales, una desolación muy íntima ante una democracia que no había terminado de transitar hacia su consolidación republicana, y una convicción: no podemos seguir siendo desaparecidos todos. Es preciso que la reivindicación cívica nos devuelva significación ética, porque sin reivindicación cívica que no significa logro cívico inmediato, sino lucha por la identidad cívica, sin ella somos desaparecidos. Claro, y yo creo que esta introducción que ha hecho Santiago nos fuerza a un objetivo moral. Este nunca más que si pronunciamos hoy, hay que afirmarlo y hay que salvarlo. Nuestra esperanza es que se confirme. Así es, y nuestro temor es que no se confirme. Bueno, pues dirijámonos a quienes posiblemente puedan significar una alternativa cercana en el gobierno de nuestro país, para que asuman la responsabilidad de no subestimar la magnitud nacional de lo que ha ocurrido. Esta es nuestra exigencia fundamental a la oposición. Esta debe ser, porque junto con todo lo que debe ser básicamente reconstruido, lo primero que es preciso reconstruir es la sumisión del poder a la ley. Sin esto seremos un simulacro. Gracias. Y digamos, lo que seguirá rigiendo es el olvido y la mentira. Así es. Es una cosa muy drástica, que estamos frente a algo muy drástico. O nos convertimos a la verdad, o seguiremos en las medias tintas, ¿no? Recordando siempre que la verdad no es una evidencia definitiva, sino una búsqueda digna. Es verdad. Santiago, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Santiago.